Un gusto saludarles, bienvenidos a Enfoque Electoral. El 21 de abril los ecuatorianos deben asistir a las urnas para votar sobre una consulta y un referéndum. El día de hoy nosotros vamos a empezar con el análisis de todas estas preguntas. A continuación, María Jaramillo con el perfil de nuestro invitado. Hola Evelyn, bienvenidos a Enfoque Electoral. Este 21 de abril los ciudadanos ecuatorianos tendrán la tarea de regresar a las urnas para expresar su opinión en la consulta popular y el referéndum propuesto por el gobierno del presidente Daniel Noboa, así como una iniciativa que fue tramitada por la Asamblea Nacional. Son 11 preguntas que conforman la consulta. La pregunta que trataremos el día de hoy es la siguiente. ¿Está usted de acuerdo con que permite el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución de conformidad en el previsto en el anexo 1? Recordemos los antecedentes de la inseguridad y criminalidad en Ecuador. Ecuador cerró el 2023 como el año más violento de su historia. La policía registró 7.872 asesinatos y una tasa de 43,2 muertes por cada 100 habitantes, convirtiéndose en el país más violento de América Latina y el sexto del mundo. Tras declaratoria del conflicto armado interno por el presidente Daniel Noboa, las muertes redujeron al 41%. Entre el 10 y el 24 de enero de 2024 hubo 138 asesinatos, según cifras oficiales, es decir, un promedio diario de 9 casos. En el mismo periodo del 2023 hubo 234 asesinatos, lo que significa que hubo una reducción del 41%. Para tratar estos temas de inseguridad, el día de hoy nos acompaña el especialista Galo Zamora. Galo René Zamora Andrade cursó la educación secundaria en el Colegio Teodoro Gómez de la Torre. Posteriormente obtuvo diplomado superior en liderazgo y gerencia en la Escuela Politécnica del Ejército ESPE, así como otro en gobernabilidad, gerencia política en la Universidad Técnica del Norte. Su formación lo ha llevado a estudiar en diversos países internacionales, entre ellos República Dominicana, República de China, Colombia, Argentina, México y los Estados Unidos. En cuanto a su trayectoria profesional, ha desempeñado roles destacados, incluyendo el de capitán del Ejército Ecuatoriano, jefe del personal administrativo y financiero, director del Instituto Nacional Ecuatoriano de Seguridad, gerente de Petroecuador, gerente de la Corporación Financiera Nacional, así como docente en la Universidad Técnica del Norte y la Pontificia de la Universidad Católica del Ecuador. Además, ha ocupado cargos de relevancia como presidente de la Corporativa de Ahorro y Crédito Atuntaqui, gobernador de la provincia de Imbabura, director distrital de educación en Ibarra, Pimampiro y Urcuquí, entre otros. En la actualidad, Galo René Zamora Andrade ejerce como concejal rural en la ciudad de Ibarra. Después de conocer estos datos, nos vamos con Evelyn. Muchas gracias. Le damos la bienvenida a Galo Zamora, concejal de Ibarra. Es un gusto que nos acompañe para realizar este análisis de las preguntas. Bienvenido. Muchas gracias. Realmente es un tema muy importante el que vamos a abordar, porque es muy necesario que la ciudadanía conozca por qué votar por el sí, por qué analizar las preguntas y también por qué no votar por esa respuesta afirmativa. Y considero que este espacio va a permitir conversar sobre esta temática y esperemos que el gran triunfador de eso sea el pueblo ecuatoriano. Claro que sí, debemos darles un poco de contexto de qué pregunta vamos a tratar el día de hoy. Recordemos que las Fuerzas Armadas no pueden apoyar a la Policía Nacional en protección interna ni mantenimiento del orden público. Por esto, la primera pregunta del referéndum dice: ¿está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución? Todo esto establecido en el anexo número 1. ¿Qué piensa sobre esta pregunta y por qué el sí y por qué tal vez no podemos votar por el no? Bueno, realmente como sabemos que la historia misma del país estaban definidas las misiones y las funciones específicas tanto de la Policía Nacional como Fuerzas Armadas. Cuando hablamos de Fuerzas Armadas estamos hablando de Ejército, Marina y Aviación. Es decir, estamos hablando de tierra, estamos hablando de agua y estamos hablando de aire. En ese sentido, las misiones estaban claramente definidas, Policía Nacional, para que esté contemplando la seguridad interna del país y Fuerzas Armadas la parte externa del país. Pero también recordemos que el 16 de octubre de 1998 se firmó por fin la parte que estaba faltando de lo que se había firmado en el protocolo del Río de Janeiro. Entonces era muy conveniente de que se vayan limando asperezas y eso es lo que pasó
justamente después de la guerra del Cenepa, en donde en Itamaraty, en Brasilia, se firmó con el presidente Fujimori del Perú y el presidente Jamil Mahuad del Ecuador, se firmó y prácticamente dejaban cerrado una brecha que, independientemente de la decisión que se haya tomado, porque lo que se ganó en el campo de batalla se terminó perdiendo en la mesa de negociaciones. En ese sentido, considero que esta pregunta del referéndum, que es la pregunta número 1, tomemos en cuenta que el 9 de febrero de este año el presidente de la República fue quien, mediante decretos números 162 y 163, puso en contexto las preguntas que, luego de que fueron analizadas, aprobadas algunas, rechazadas otras, el Tribunal Constitucional aprobó finalmente 11 preguntas para que podamos acudir este 21 de abril a que podamos realizar esta votación. Pero una votación tiene que ser consciente, no por el hecho de votar por votar, y tampoco que vayamos designando una pregunta a una respuesta que sin que no conozca y sin que la lea. Por eso es importante este programa, porque realmente nos permite conocer claramente lo que tenemos que hacer. En ese sentido, yo estoy muy de acuerdo que sea favorable, porque estamos hablando de que la situación, el crimen organizado realmente comenzó a ganar terreno en el Ecuador. Exacto, con los datos y más que todo, sobre todo lo que se ha visto en el año pasado, en 2023 y el inicio de 2024, antes de que se tomara como inicio el estado de excepción, de donde nace también esta circunstancia de irnos nuevamente a votaciones, donde va una consulta, donde va un referéndum. Las Fuerzas Armadas están listas para asumir este cargo que les está dando en sí la votación ecuatoriana si llegara a ser positiva. Están listas y preparados, tal vez ya preparados con armamento, preparados tácticamente para asumir este rol que se está encargando a través de esta pregunta del referéndum número 1. Definitivamente tenemos que entender que las Fuerzas Armadas tienen una capacitación y una preparación permanente. El apoyo a la Policía Nacional va a ser muy importante, porque esta pregunta realmente es trabajar en conjunto pensando en los intereses de todos los ecuatorianos, pensando en la inseguridad que estamos viviendo actualmente. Y de esa forma podemos llegar a que dentro de las competencias y dentro de las misiones que tiene cada fuerza, vamos a buscar un camino que coincida, porque todos queremos y todos tenemos que ser parte de que podamos comunicarnos de mejor manera, que haya mejor articulación, que haya mejor coordinación, y qué mejor en las fuerzas del orden, cuando hablamos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. En ese sentido, yo considero que siempre es necesario buscar nueva logística, nuevos materiales, porque en los diferentes eventos que se ha tenido, siempre existe un desgaste de materiales. Una de las razones, porque incluso el presidente de la República se mencionó que subía el IVA del 12 al 15, tiene mucho que ver con el equipamiento de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, y también el apoyo que, sin ser competencia de los GAS municipales, está existiendo ese apoyo para que se pueda brindar y se pueda ir mitigando, y Dios quiera lo más pronto posible, se pueda ir erradicando este crimen organizado que realmente ganó mucho terreno y que lastimosamente por disposiciones políticas equivocadas hizo que ellos vayan ganando terreno. Por lo tanto, es el momento de que conscientemente veamos como una fuerza capacitada y una fuerza que tiene Fuerzas Armadas se pueda trabajar en búsqueda de mejores días y de mayor tranquilidad y paz para el Ecuador. Se puede decir que las Fuerzas Armadas están preparadas logísticamente, pero siempre hay que buscar una mejora, claro que sí. Pero dentro del anexo número 1 de esta pregunta se menciona que los servidores públicos, en este caso los miembros de las Fuerzas Armadas, serán responsables, únicamente responsables, de todo lo que suceda en cuestión de abuso de derechos humanos, en cuestión de abuso del uso de la fuerza. Creo yo que los ecuatorianos hemos pasado por este trayecto en el que las Fuerzas Armadas comenzaron a tener el control en estado de excepción y hubieron muchas críticas al uso progresivo de la fuerza. Hubo muchas críticas para la violación de derechos humanos que se mencionó en varias ocasiones de los miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo la sociedad debe prepararse también para esta intervención de las Fuerzas Armadas a un punto en el que debemos también apoyar a nuestros funcionarios públicos, en este caso de servidores públicos, que son los de las Fuerzas Armadas? ¿Cómo nosotros debemos? Bueno, definitivamente tenemos que poner en una balanza qué es lo que está haciendo quienes están convencidos de que por esa vía van a buscar sus prebendas, sus recursos, y existiendo más violencia. Entonces, los derechos humanos tienen que ponerse en el plano de que la vida de las personas está por sobre cualquier cosa. Entonces, no se trata también que exista un pronunciamiento y a veces una interpretación equivocada de hacer ver que de pronto existe un uso progresivo de la fuerza, pero sin límites, y no es así.
que siempre tiene que haber una capacitación permanente para saber cuál es el trato con el que se debe tratar a las personas que están cometiendo estos actos delincuenciales. Para eso realmente existen unas funciones y existen departamentos en Fuerzas Armadas para que digan esto es lo que se debe y esto es lo que no se debe hacer. Por lo tanto, si queremos hacer realmente una reforma al artículo 158 de la Constitución, estamos viendo que las funciones que tiene la Policía Nacional ahora, a través de esta consulta que se va a realizar el 21 de abril, realmente se va a poder completar posiblemente el faltante que había para que exista mayor presencia, mayor fuerza, mayor profesionalismo y mayor protagonismo en estos tipos de eventos. A la final, ¿qué es lo que queremos todos los ecuatorianos? De que realmente vuelva la paz y de urgencia, porque caso contrario vamos a estar de estado de excepción en estado de excepción y siempre estos trámites burocráticos y engorrosos han hecho posible para que más se pueda diluir algo que todos queremos. Por lo tanto, ¿existe capacitación? Sí. ¿Existe preparación? Sí. Lo que está faltando realmente es que exista mayor compromiso, mayor apoyo de este ángulo que estamos hablando para que la pirámide se complete. Por un lado, las autoridades, por otro lado, la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, y por otro lado, la comunidad. Es decir, mire qué diferente fuera, porque estamos hablando de cuántas personas son los que están incumpliendo actualmente. Estamos hablando de entre 30 y 40 mil personas aproximadamente, pero los ecuatorianos estamos hablando de 18 millones. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Unidad, coordinación y ser fuerte para enfrentar esto que va a beneficiar a todos los ecuatorianos. En esta propuesta, en la primera pregunta del referéndum, es tomada de 2022. Guillermo Lasso, nuestro expresidente, ya había planteado esta propuesta, había enviado a la Asamblea, a la Corte Constitucional y nunca se le dio paso. Entonces podemos decir que también aquí la falta de unidad de las entidades públicas, las entidades que nos gobiernan, hablando de la Asamblea Nacional, y no permitir el paso. Tal vez él pedía a gritos, Guillermo Lasso, ayuda de las Fuerzas Armadas, pero no se le dio paso. ¿Por qué ahora se está retomando esta propuesta que ya viene de otro gobierno? Mire, las preguntas de Guillermo Lasso no eran malas realmente. Sin embargo, la posición de él, el enojo de las entidades, la no fuerza que tuvo Guillermo Lasso para enfrentar esto, hizo que se vaya diluyendo realmente ese voto a favor de la consulta. Repito, estas preguntas realmente, algunas son retomadas de Guillermo Lasso. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Cuál es la gran diferencia? En que cuando se pone en el tapete, a veces nosotros votamos con el corazón. No estamos votando conscientemente, votamos posiblemente porque me convence, porque me interesa, o posiblemente porque ante un papel que necesitamos para hacer cualquier trámite, nosotros decimos, bueno, votemos por esto o por lo otro. Cuando lo correcto es que cada pregunta sea analizada y no solamente leamos la pregunta, también leamos el anexo para poder entender de mejor manera y conscientemente vayamos a hacer un voto, pero un voto democrático, un voto cívico, un voto de conciencia y decir, yo voto sí por estas razones. ¿Quién va a estar, que me disculpen, en contra de que exista mayor presencia de las Fuerzas Armadas? Si no, veamos qué es lo que pasó en estos más de 60 días que han pasado en ese estado de excepción. Realmente como que hemos vuelto nosotros a tener mayor tranquilidad, no completa todavía porque todavía nos falta, pero sin embargo nos damos cuenta que la presencia de Fuerzas Armadas y la credibilidad que tienen de más del 90%, estamos hablando de instituciones que realmente le hacen mucho bien a nuestro país. Y ellos se la juegan la vida permanentemente entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Ahora, lo que queremos es que ya no existan decretos, sino más bien que ya sea una ley que se pueda dar cumplimiento y decir, bueno, ahora sí estamos funcionando de mejor manera y es el trabajo que tenemos que hacer. Apoyar a las Fuerzas Armadas desde el sitio que nos encontremos, desde el puesto que nos encontremos, porque aquí hay una sola razón de ser. Hay un solo objetivo en común, es volver la tranquilidad y la paz para todos los ecuatorianos. Sí, buscamos la paz y es mucha razón le doy en esto, porque la verdad creo que como ecuatorianos ya nos hemos cansado de salir a la calle y regresar a ver a cada rato si algo nos pasa, no nos pasa. Y de verdad que en el estado de excepción las Fuerzas Armadas han hecho un excelente trabajo, tanto capturando delincuentes con los tipos de operativos que han realizado. Hablábamos un poco sobre las entidades y miembros que están encargados de ese proceso burocrático que lleva el ayudar a los ecuatorianos. En el anexo número 1 se explica que va a existir un trámite que consta de 4 pasos. Vamos a hacer un pequeño recuento. Es la previa solicitud del comandante general de la policía.
Es decir, él debe solicitar la ayuda de las Fuerzas Armadas. Luego de esto, el presidente deberá convocar de forma inmediata al Consejo Nacional de Seguridad Pública del Estado, que es la COSEPE, la cual elabora un informe que a su vez mira y establece si es necesaria la intervención de las Fuerzas Armadas. Este trámite en sí involucra a 3 entes, como ya les mencioné. ¿Cómo se ve viable esta relación a largo plazo? Hemos visto ocasiones en las que el gobierno no está de acuerdo con las Fuerzas Armadas, en ocasiones que obviamente las Fuerzas Armadas, la policía se debe al Estado, pero hay ocasiones en las que no se ha visto este apoyo y este trabajo conjunto. A largo plazo, ¿esta relación es factible o no es factible? ¿Qué puede pasar a largo plazo? Es una buena pregunta porque tenemos que pensar en proyecto de país, no en proyecto partidista, no en proyecto personal. El comandante de policía de turno le dice, ¿sabe qué? Yo necesito el apoyo y el refuerzo de Fuerzas Armadas. El presidente de la República tiene que hacer eco sobre ese pedido y tiene que decir, sí, estamos de acuerdo. Y Fuerzas Armadas, a través del Consejo de Seguridad, tenemos que también entender que los trámites tienen que irse resumiendo, los trámites tienen que ser más efectivos, porque caso contrario, nosotros vamos a estar en ese vaivén porque el partido no me interesa acá, porque no se unen, porque estoy haciendo cálculos políticos, porque estoy pensando en los votos, en qué es lo que beneficia, realmente se va a jugar los intereses de los ecuatorianos. En ese sentido, yo pienso que esta trilogía de policía, presidencia de la República y Fuerzas Armadas tienen que conjugar exactamente lo mismo, porque allí estaríamos hablando de que todos estamos aliando y caminando por el mismo andarivel. Caso contrario, el momento que una de las partes comienza a debilitarse y a pensar en otro tipo de intereses, o peor aún, recibiendo disposiciones desde otro sector, prácticamente esto se nos cae y ese no es el objetivo. O trabajamos juntos por la seguridad y enfrentamos juntos con valentía hacia la inseguridad, o caso contrario, ¿de qué sirve que nosotros hagamos encuestas que de paso tienen un monto muy alto? Pero ese monto tiene que estar justificado en decir, perfecto, yo hago este esfuerzo, nos unimos, pero siempre son los intereses de los ciudadanos, de los ecuatorianos, los que más prevalece. No solamente de un grupo pequeño que realmente quieran manejar como lo han manejado. Y a eso yo le sumaría hasta cuándo la justicia hace injusticia. Porque realmente, ¿de qué sirve que la Policía Nacional, de qué sirve que Fuerzas Armadas se jueguen la vida para capturar infragantis? Y aquí realmente hay un tema que lo que pasó hace pocos días aquí en Ibarra. Cogieron a 4 personas con un carro que estaba robado, cambiado de placa, y el juez le dijo libres, porque no nos consta que se hayan cogido el carro, cuando estaban manejando un vehículo que no era de ellos. Entonces, aquí cambia o cambia. Y creo que la fortaleza, la frontalidad y la fuerza con la que se está actuando, estamos convencidos de que esto es el camino que tenemos que llegar. Tuvo que pasar tantos años para que se tomen estas decisiones. Pero nos tocó el momento y tenemos que sumarnos y tenemos que aplaudir este tipo de eventos y conscientes. No nos dejemos convencer aquellos que nos dicen vote por tal respuesta, vote por esto, sino conscientemente cada uno, aparte del fervor cívico que lo hagamos, le vamos a decir esto sí nos conviene como ecuatorianos. Sí, justo me iba a esa pregunta. Los medios de comunicación juegan un papel muy importante en la decisión de los ecuatorianos porque muchas de las veces no se leen las preguntas, no se leen los anexos, simplemente vas por, como usted dice, con el corazón se vota por ser patriota y todo esto. Pero existe esta duda en los ecuatorianos que al aprobarse esta pregunta específicamente exista una militarización excesiva en la seguridad interna. O sea, que ya no sea simplemente que a los delincuentes. Entonces, ¿cómo mostrarle a los ecuatorianos que la militarización es parte de la seguridad que se le va a brindar a los ecuatorianos y no para limitarles a fiestas? Porque muchas veces jóvenes he escuchado que dicen, no, pues los militares no me van a dejar salir a fiestas, me van a quitar este derecho. ¿Y cómo explicar eso a los ecuatorianos? Que no es eso lo que busca esta pregunta, sino lo que busca es lo que usted nos dice, trabajar por la seguridad de nuestro país. Sí, tenemos que realmente leer bien el anexo, a más de la pregunta, y eso realmente nos va a permitir abrir mayor campo de lo que podemos concentrarnos para el momento de que vayamos a dar el voto. Las Fuerzas Armadas realmente a lo largo de su vida, a lo largo de su historia, han hecho eventos tan importantes que realmente han jugado por los intereses del país. Recordemos lo que pasó en 1995-1996. Realmente lo del CENEPA queda grabado para siempre y por eso decimos somos del ejército vencedor. Somos ese ejército que los
lo hicimos pensando siempre en que el tricolor nacional estaba por sobre todas las cosas. La gente tiene que entender, o sea, no se trata aquí de que nos van a limitar tales o cuales actividades. Simplemente es cuidarnos de mejor manera. Y cuando exista un estado de excepción, tenemos que respetarlo. Por algo se está poniendo en consideración todo este tipo de eventos. Y si hay algún momento dado restricciones, es por el bien de todos. No se trata de que abramos la puerta para que todo el mundo entre a la farra cuando no estamos tomando las medidas que conciernen para que exista a la salida del evento, exista la tranquilidad y exista la conciencia de que ya no tenemos que estar regresando a ver a las 6 de la tarde a ningún otro lado o salgamos corriendo a la casa porque se ha vuelto tan insegura la calle. Eso es lo que nosotros queremos que cambie. Y a través de esta oportunidad que tenemos, el 21 de abril, es en donde se está marcando el destino del país, el desarrollo del país, la seguridad del país. ¿Y eso queremos todos? Pienso que sí. La gran mayoría. Los poquitos que no quieren son aquellos que delinquen. Son los aquellos que no les interesa que haya paz y tranquilidad. Entonces, contra eso tenemos que estar comprometidos y juntos luchar por este camino que estamos trazados y que estamos obligados a comprender de que la mejor solución es que se unan estas fuerzas y trabajen conjuntamente para que estemos tranquilos y hasta en casa poder estar más tranquilos sabiendo que quienes nos están protegiendo, quienes están jugándose la vida afuera, es gente muy preparada y es gente muy profesional. En este momento nos vamos a un espacio publicitario y regresamos con más con nuestro invitado Galo Zamora. Regresamos a Enfoque Electoral, continuamos con el análisis de la primera pregunta del referéndum. Quisiera extender un poco más el tema a lo que se menciona en relación a los delitos a los cuales las Fuerzas Armadas pueden prestar este ayuda y este contingente a la Policía Nacional. Hablamos del narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas, tráfico de personas, terrorismo, minería ilegal, extorsión, intimidación y grave conmoción interna, que es lo que está viviendo el país, bueno, lo que ha estado viviendo en el último estado de excepción. A estos delitos, usted que tiene más información y conocimiento en el ámbito de seguridad, ¿cuál cree que es el delito que más enfrasca la ayuda de las Fuerzas Armadas? Bueno, realmente son varios aspectos. Recordemos que normalmente Fuerzas Armadas se encuentra siempre realizando este proyecto que se llama CAMEX, el control de armas, municiones y explosivos. En cambio ahora se suman más eventos en los que tienen que actuar directamente. Por ejemplo, el control de la minería ilegal tiene que hacerlo. Es más, ya se lo hizo. Recordemos aquí en Buenos Aires, el 1 de julio del año 2019 se lo hizo en forma conjunta entre el Ejército y la Policía Nacional. Es decir, ya se ha trabajado anteriormente en estos eventos. El crimen organizado ya no va a quedarse solo a la Policía Nacional, ya viene Fuerzas Armadas. El tráfico de armas. Y si nos ponemos a analizar cada uno de los puntos, prácticamente va a estar normado para que se vea que la función que se tiene a nivel conjunto y a nivel de equipo de trabajo, porque se van a convertir en fuerzas de tarea para que los eventos que se vayan presentando inmediatamente se pueda actuar y ya no esperando ni siquiera que exista un estado de excepción, sino más bien trabajar como se debe y llegar en el momento preciso, en el lugar oportuno, para que puedan funcionar de manera efectiva. Esa es la preparación que se tiene, esa es la gran diferencia. Por eso es que nos animamos a que esta situación de que es producto de una consulta de las 11 preguntas, esta siendo la primera, realmente es, vamos tomados de la mano conjuntamente el pueblo ecuatoriano, apoyando a que Fuerzas Armadas y Policía Nacional enfrentar estos hechos vandálicos que lo que ha producido realmente es terror, pánico, violencia y muerte. Hablábamos en una pregunta anterior sobre el trámite que conlleva que las Fuerzas Armadas intervengan. Hablamos ya un poco más de los delitos. Pero, ¿cómo cambiar esta realidad que usted nos mencionaba de que ya las Fuerzas Armadas hacen su trabajo, cumple su misión, detiene al sospechoso, lo encuentra infragante, llega a las Cortes y las Cortes los absuelven, libres de todo mal? Entonces, esta consulta y este referéndum van a ayudar obviamente a que se establezcan diferentes normativas, leyes que pasen al registro oficial, pero realmente, ¿qué necesita el gobierno para garantizar que el trabajo en las calles de nuestros servidores públicos, en este caso de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, no quede simplemente en un esfuerzo que no es reconocido? En el momento que todas las instancias
el momento que la justicia opere justicia, cuando realmente no exista este mal hábito que prácticamente se ha hecho una costumbre de poner precio a las cosas, de que exista realmente prebendas para que en menos de lo que canta un gallo puedan salir libres quienes están directamente siendo responsables de diferentes actos vandálicos, de eventos inclusive de asesinatos. Cuando exista ese cambio de una normativa, cuando realmente se tome en serio, por ejemplo, el Código Orgánico Integral Penal, que no suceda lo que está pasando en la Asamblea. Como no me conviene a mis intereses partidarios o de mi amo patrón, realmente esto se nos cae, no doy mayoría. Entonces tiene que haber realmente una comunión de varias instancias. La Asamblea Nacional hace su trabajo en cuanto a las leyes, pero que siempre garanticen y se piense en todos los ecuatorianos, no en un grupo pequeño de los que les conviene. Cuando la justicia realmente ponga a gente proba, a gente honesta, a gente valiente que pueda tomar decisiones, pero sabiendo que esas decisiones realmente no están afectadas o no se encuentran tal vez amenazadas, porque si es que no voto a favor, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces tenemos que actuar en ese sentido. Entonces, Asamblea, la parte de justicia, y también hablemos de parte del gobierno, que siempre tiene que haber el apoyo, el gobierno que esté de turno. Porque realmente, anteriormente hablábamos, ¿qué pasa si uno de estos ángulos se cae? ¿Qué pasa si es que no le apoya el uno al otro? ¿Qué pasa si es que no hago el pedido, no me interesa? No es un proyecto de país. Entonces, el momento que las autoridades estén comprometidas con este cambio, el momento que Fuerzas Armadas hacen su trabajo y se sienten respaldadas, y la justicia hace un trabajo decente y honesto, realmente la situación va a cambiar notablemente. A eso tenemos que sumarnos. Y los ecuatorianos realmente empujar, porque la seguridad no solamente depende de las fuerzas del orden, la seguridad depende de todos. Sí, depende de todo. Y justo hablábamos un poco también de las garantías que los ecuatorianos buscan, porque muchos tienen las dudas sobre que los militares tal vez van a tomar más poder, que ellos van a sentirse superiores a los ecuatorianos. Y la verdad es que en el anexo 1 sí se especifica las garantías hacia los ciudadanos. Hablábamos un poco sobre la formación permanente y continua con énfasis en derechos humanos y fundamentales en protección interna. Esto está especificado en el anexo 1, pero la falta de conocimiento del propio gobierno de cómo mostrar estas preguntas hace que los ecuatorianos tengan esta duda. ¿Cuál es ese mensaje al gobierno de llegar a los ecuatorianos no solamente con la pregunta, sino lo que involucra la respuesta? Porque si gana el sí, ¿qué va a pasar? Y si gana el no, ¿en qué vamos a quedar? Eso es lo correcto que deberíamos preguntarnos como ecuatorianos. Pero ¿cómo el gobierno puede llegar y también cómo las Fuerzas Armadas pueden llegar con este mensaje y explicar que sí se especifica que va a haber un trabajo constante en derechos humanos? Bueno, realmente las garantías tienen que darse de parte y parte. Las garantías del gobierno nacional a Fuerzas Armadas, las garantías de Fuerzas Armadas y Policía Nacional hacia los ciudadanos. Es decir, tiene que haber garantías en ese sentido para que se pueda actuar. ¿Qué es lo que sucede realmente cuando existe solamente el aporte de una instancia, de una organización? Realmente existe una situación de enfrentamiento y no se llega realmente a conseguir los objetivos que nos estamos trazando. Aquí lo que tiene que existir realmente es las reglas claras para que se pueda ir definiendo cuáles son los ámbitos de acción que yo tengo como organización, como Fuerzas Armadas, cuáles mis competencias con la Policía Nacional y como ciudadano, hasta dónde yo puedo llegar, para que pueda incluso reclamar alguna situación si yo puedo creer que se están tomando arbitrariedades o se están sobrepasando de la norma que está constando en un anexo en la pregunta número 1. Entonces, ¿esto realmente a qué nos lleva? A que esta pregunta tenemos que analizarla, tenemos que leer y luego votar conscientemente y decir, esto realmente, ¿qué es del voto? No es solamente una cruz en la pregunta. ¿Esto qué significa votar a favor? Es decir, es un análisis de los pro y de los contra que pueden existir en cada una de las preguntas. Entonces, si yo veo que en una balanza la mayoría de situaciones son favorables en esta pregunta, pues votaré por el sí. Si ustedes consideran que es lo contrario, analicen profundamente. Pero ¿alguien quiere que no exista seguridad en el país? Posiblemente sí, pero un grupo muy pequeñito. La gran mayoría de ecuatorianos estamos conscientes que hoy es el momento de que nos unamos para que se pueda erradicar y no vengan realmente de otras instancias, de otros lugares, a querer hacer lo que han hecho en los últimos años. Hoy es el momento, realmente, es la seguridad versus la inseguridad. Es el bienestar versus el malestar. Es devolver
la tranquilidad a la intranquilidad que nosotros estamos teniendo durante tantos años. Y ya es el momento de que eso cambie. Y está en nuestras manos votar ese voto consciente el día 21 de abril. Señor concejal, para ir cerrando un poco ya esta entrevista, quisiera que resumamos los principales beneficios en 5 puntos de aprobar esta normativa. El votar por el sí en la primera pregunta significa tener seguridad, significa tener tranquilidad, significa respetar los derechos, significa en que Fuerzas Armadas y Policía Nacional puedan trabajar en forma conjunta y finalmente significa el bienestar de todos los ecuatorianos. Son 5 posiciones que me permito indicar en este momento por qué votar por el sí, por todo lo que se ha resumido y porque realmente es lo que nos conviene a todos los ecuatorianos. Si los ecuatorianos nos unimos y estamos conscientes de que el voto favorable, votar por el sí, significa realmente volver a recuperar lo que se ha perdido, volver a pensar y sentirnos más orgullosos que nunca en ser ecuatorianos, porque este país era una isla de paz y queremos que vuelva a esa misma isla de paz. Conscientes, vamos a seguir trabajando en esto, pero todos unidos en búsqueda de mejores días para nuestro país. Agradecemos al concejal Galo Zamora, también experto en seguridad, que nos ha acompañado aquí en Enfoque Electoral para el análisis de la primera pregunta. ¿Está usted de acuerdo con que se permite el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado? Nos vemos en una próxima ocasión.